Rusia anuncia invasión de terreno ucraniano. Motín en penal de Acapulco. Y ejército ayuda a pobladores a huir de su comunidad. Bienvenidos al Caporal del 21 de febrero. ¡Comenzamos! Lo que estás viendo en pantalla es un tigre. Está de más decir lo peligroso que es. Bueno, uno de estos se ha escapado y anda suelto en el municipio de Apaseo el Grande, en Guanajuato. Según la prensa local, el animal ha atacado en al menos 16 ocasiones al ganado desde diciembre a la fecha. Este es el mensaje de alerta que el alcalde ha enviado a la población. Por cierto, la administración del panista José Luis Oliveros no ha aclarado de dónde salió este animal. Amigas y amigos, quiero informar a la población en general que después de haber recibido y analizado minuciosamente información, de escuchar los testimonios de las comunidades y ejidos de Rancho Viejo, Tierra Blanca y Ojosarco, podemos confirmar la presencia de un tigre. Recomendamos, por lo tanto, el mantenerse alerta y el no transitar por estos caminos despoblados. Recomendamos también el tener cuidado con nuestras mascotas y resguardar nuestra ganadería. Desde este gobierno le pedimos con mucha humildad a las personas quienes llegaran a tener un avistamiento, por favor, no se acerquen e inmediatamente marque el 911. A partir de hoy iré dando seguimiento a lo que ocurre en Ucrania, dado lo delicado de la situación. Este lunes 21 de febrero, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, tomó la decisión de reconocer la independencia de Donetsk y Lugansk, que son las regiones separatistas de Ucrania. Lo que ves en pantalla es la firma del decreto de reconocimiento de la independencia de esas regiones. En respuesta, autoridades de Occidente, incluidas Estados Unidos, han señalado dos cosas. Uno, que Rusia usa como pretexto los conflictos separatistas de Ucrania para invadirlos. Y dos, al reconocerlos como independientes, entonces Rusia va a mover sus tropas a esas regiones. La Unión Europea ha considerado este hecho como una violación a la ley internacional, en tanto que Estados Unidos prohibió todo tipo de comercio e inversión en esas zonas separatistas. En Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky dijo que ha estado en comunicación con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que hablaría con el primer ministro británico Boris Johnson, y su Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, el de Ucrania, ha estado en reuniones permanentes. Y no pasó ni un día de la firma de este decreto, el presidente ruso emitió más decretos, ahora ordenando al ministro de la Defensa desplegar tropas a los territorios separatistas ucranianos para realizar lo que él llama operaciones de paz. Al momento hay duda del alcance de esa movilización, si se quedarán solamente en territorios separatistas o si buscarán reclamar más regiones en disputa. Estados Unidos ha respondido asegurando que habrá una respuesta rápida y firme. ¿Qué pasa en tanto del lado mexicano? La embajadora de México en Ucrania, Olga García Guillén, recordó este domingo 20 de febrero que hay familias movilizadas al suroeste de Ucrania para alejarlos precisamente de la zona en conflicto. La movilización fue por 7 días y posteriormente las pretenden regresar, siempre y cuando las condiciones no empeoren, pues de lo contrario entonces establecerán un nuevo plazo para su retorno. Estamos esperando, por supuesto, cómo el conflicto se sigue desarrollando para en un momento dado o dejarlos más tiempo o regresarlos en el tiempo que estuviera programado. De momento ellos están bien en la ciudad allá. El pasado sábado 19 de febrero te platiqué del incendio en el mercado central de Acapulco, con más de 100 locales fijos y semifijos quemados. A pesar de las imágenes, Protección Civil Estatal reconoce solamente 10 locales quemados. Bueno, un día antes, el viernes 18 de febrero, te platiqué también del cómo comerciantes se manifestaron en contra de la presencia del ejército, que andaba haciendo operativos en contra del narcomenudeo y la extorsión, ante lo cual soldados consideraron que la protesta se trató de una campaña de desprestigio en su contra para frenar los operativos en beneficio de los delincuentes. Este lunes 21 de febrero, en el Centro de Reinserción Social de Acapulco, hubo un enfrentamiento entre reos
reos de decenas de dormitorios se pusieron de acuerdo y tomaron las oficinas de gobierno del penal. Fueron aproximadamente 50 los reclusos que participaron. El objetivo era, según dijeron, evitar que 25 mujeres y 36 hombres, todos ellos presos, sean trasladados de ese penal a otros penales federales del país. Ante el motín, entonces se movilizaron policías municipales, estatales, la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina. Con el operativo lograron poner orden, pero resultaron heridos 13 policías estatales y 4 elementos de la Guardia Nacional. Todo esto ocurre mientras en Acapulco se realiza el Abierto Mexicano de Tenis, que reúne a muchos turistas extranjeros. Y ocurre también en medio de un discurso de la gobernadora de Guerrero, la morenista Evelyn Salgado, quien aseguró hoy que Guerrero es un estado seguro. Y también con el respaldo del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien este fin de semana le dijo que no está sola. Evidentemente, todo en el contexto de la inseguridad en el estado. La gobernadora es de primera, es una gran gobernadora. Le tenemos toda la confianza, la vamos a respaldar, a apoyar. Creo que es público, es notorio, es de dominio público que no está sola, que la estamos apoyando. En donde la inseguridad está también a tope es en Zacatecas. El diputado federal de Morena, Marco Antonio Flores, quien también, por cierto, fue vocalista de la banda Jerez, ya propuso una solución ante la escalada de violencia en el estado. ¿Cuál? Que la gente se levante en armas. No nos hace caso el gobierno federal. Yo mismo voy a convocar a la gente para que se levanten armas allá arriba. Que no es... Estas palabras las dijo el pasado domingo 20 de febrero en un foro realizado en el Teatro Hinojosa en el municipio de Jerez ante ciudadanos inconformes por la inseguridad, cuyas familias y vecinos han tenido que huir, abandonar sus casas, tanto por los hechos de inseguridad como por las amenazas que ha habido en su contra, en contra de la población. De hecho, varias familias del estado de Zacatecas, no solamente de Jerez, sino de varios municipios, han comenzado a recibir videos y mensajes de amenaza por redes sociales en donde les dicen que no salgan de sus casas. No se sabe la autoría de estos mensajes, mucho menos si son verídicos, esperemos que no lo sean, pero lo cierto es que forman estos mensajes parte del ambiente en el que viven las personas en el estado de Zacatecas, en medio de la duda, de la incertidumbre y del temor y del terror, agregaría también. En este mismo contexto, elementos del Ejército, de la Guardia Nacional y de policías estatales llegaron a la comunidad de Palmas Altas, en el municipio de Jerez, en donde en el año 2021, en el año pasado, varias familias huyeron por la violencia desatada por los grupos delictivos, principalmente dedicados al narcotráfico. Y desde entonces, desde el éxodo del año pasado, los que se quedaron han estado pidiendo la intervención de las autoridades en esta comunidad para recuperar la paz, para vivir en paz. Los elementos federales y estatales entonces llegaron este pasado jueves 17 de febrero, pero no para blindar la comunidad, no para echar a los delincuentes, sino que le dijeron a los habitantes que tenían 6 horas para sacar sus pertenencias de sus casas y que los iban a escoltar en caravana para que huyan de su comunidad. Fue así como fueron captadas estas imágenes que estás viendo en pantalla, todos cargados en camionetas, pobladores desplazados por la violencia en Zacatecas y escoltados por nuestras autoridades. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias.